En este punto, bueno, empecemos. En este punto yo les he preparado una pequeña presentación del tema de los datos para que miren la importancia que tiene determinar las razones y qué hacer en el caso de que tengamos datos ausentes o datos vacíos, o como los habíamos dicho, NA o Not Designated en inglés, o en AR los vamos a ver así. ¿Listo? Entonces, lo que estamos viendo en la parte izquierda son vacíos en algunos casos. Por ejemplo, aquí hay un vacío, aquí hay otro vacío, aquí vemos otros vacíos. Y el problema de estos vacíos es precisamente que el análisis posterior no va a ser el que uno esperaría, ¿sí? Entonces, dejarlos vacíos es difícil primero porque dependiendo del software que utilicemos, este podrá o no analizar esos datos. En algunos casos, por ejemplo, RStudio, si yo no le digo que tiene que omitir los vacíos, pues lastimosamente él los va a tomar y me va a, por ejemplo, a promediar con un 0. ¿Sí? Entonces, esa es una complicación de los datos vacíos. Pero entonces lo importante es determinar qué fueron o cuáles fueron las razones por las cuales se presentaron estos vacíos. Entonces, cuando ustedes aplican el instrumento, normalmente pueden ustedes decirle a alguien que lo aplique y que esta persona, por ejemplo, que sería el encuestador, no haga bien su trabajo y que nos deje esos vacíos a la hora de pasar los datos o sistematizarlos en el software. También podría ser que la gente no quiso responder. Si ustedes no mal recuerdan, yo les decía que quitemos en las encuestas lo obligatorio de las preguntas. Entonces, eso nos da algo que se llama el sesgo de aquiescencia, que es precisamente la obligación que tiene una persona a responder cuando no quiere hacerlo. Entonces, lo que nosotros hacemos en ese caso es dejar a voluntad del usuario o de la persona que nos contesta la posibilidad de si quiere o no contestarlo, ¿sí? Entonces tenemos en ese caso unos vacíos. Luego, puede ser que haya unas respuestas que no apliquen, ¿sí? Entonces, dependiendo de la escala que uno esté utilizando, pues uno tiene que definir claramente en qué momento la gente no debería responderme a ciertas preguntas. Un ejemplo claro podría ser cuando ustedes dicen, bueno, yo quiero que selecciones de estos 7 valores, ¿cuáles crees que son los más relevantes para ti? Entonces la persona no necesariamente me va a elegir todos y voy a encontrar vacíos, ¿listo? Entonces no es necesario que tenga yo completitud total en ciertas preguntas, pero lo ideal en esos casos pues es ver en qué punto pasa. Y bueno, una causa un poco extrema, una razón puede ser la muerte de la persona que está llenando, pero bueno, eso tampoco sería mucho, solo lo tomo como un referente también. ¿Qué puede pasar si nosotros tenemos esos vacíos? Entonces vamos a afectar el tamaño de la muestra. Imagínense ustedes que tienen esta población, ¿sí? Y que decidieron tomar a este grupo de personas. Y que ustedes dicen, bueno, yo tengo esta persona, este rojo que está aquí, dice yo no le contesto algunas preguntas y ustedes dicen, yo lo voy a eliminar como un caso, ¿sí? Entonces borro toda la fila de mi Excel o del software en el cual estoy tabulando los datos y entonces, claro, la muestra que empezaba siendo una muestra idónea para poderla representar a la población o transpolar o interpolar a la población, pues lastimosamente ya no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque estamos acabando con nuestros datos. Entonces, lo más indicado en estos casos es buscar observaciones adicionales o ver qué opciones le damos para solucionar el tema de la ausencia de datos. Y es en ese punto donde tenemos que analizar 3 formas, digamos de alguna manera, de las razones por las cuales esos datos están perdidos, ¿ya? Miremos, por ejemplo, los casos y dependiendo del caso que usted asuma que le está pasando, usted deberá asumir una forma de tratamiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay pérdida total de datos de manera aleatoria? ¿Listo? Entonces, en este primer caso,
Se supone que yo dejé un vacío aquí, ¿cierto? Entonces imagínense, yo tengo la pregunta 1 y la pregunta 2, y la pregunta 2 no tiene que ver con la pregunta 1, ¿ya? Entonces, en este caso, ese vacío yo lo puedo solucionar a través de un procedimiento que se llama la imputación de datos. ¿Qué pasa cuando la variable o la respuesta de la otra pregunta sí depende de la anterior? Por ejemplo, yo le pregunto a una persona que cuál es su peso y posteriormente le digo, si fueran unas personas gorditas que tienen baja autoestima por ese hecho y él no me quiere contestar, entonces una variable es dependiente de la otra y me quedo con el vacío, ¿ya? Y hay otras preguntas que no se responden básicamente porque la persona asume que está respondida con la anterior. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a una persona que si sufre de depresión, pues la persona me dice que sí, eh, sustantivamente la persona lo que me está diciendo aquí en la segunda respuesta es que esa persona es depresiva, pero imagínense, yo aquí pregunté que si sufre de depresión, me dijo que sí, y acá le pregunté que si es depresivo, por ejemplo. Entonces, claro, evidentemente hay una razón primero de la pregunta, ¿sí? Donde una es dependiente de la otra, y segundo es que efectivamente la primera pregunta me responde a la otra. He aquí una advertencia que hago, y es que normalmente cuando es el primer caso, me regreso un poco acá, es este primer caso, nosotros vamos a hacer lo que les voy a explicar ahora. ¿Listo? Entonces, esa es la opción cuando la pérdida de datos es aleatoria, es decir, que no depende ninguno, no depende de la pregunta anterior o de alguna otra pregunta del cuestionario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Mire, para reemplazar, ¿cierto? Tenemos tres formas de hacerlo. La primera es sustituir los datos con valores no observados. Imagínense que ustedes conocen a una persona que sabe mucho del tema y les dice, no, la verdad yo creo que esa persona puede responder un 3, o sea, la pregunta es para que responda 3, ¿sí? Entonces ustedes le preguntaron a ese experto y con eso llenaron el vacío. Otra opción de sustitución es que se haga de manera lógica. Entonces, imagínense ustedes que tienen un caso donde es una mujer la que está llenando el cuestionario y no les llenó la pregunta de género, ¿sí? Entonces, pues evidentemente, si a mí me queda ese vacío, yo lo podría relacionar y decir que esa mujer es de género femenino, ¿ya? Entonces, son cositas ahí que uno puede ir complementando. ¿Qué más opciones tenemos? Que es una opción muy utilizada, pero que ahora les muestro en estos pequeños gráficos qué es lo que sucede. Muchas veces pensamos que utilizar el término medio, ¿sí? O la media, en este caso sería un 3, por ejemplo, utilizar el valor que más se ha repetido, como por ejemplo la moda, o un valor que está en la mitad de los datos, que puede ser nuevamente el 3. ¿Qué le va a pasar a nuestros datos? Entonces miren lo que le está pasando aquí. Entonces yo tengo un gráfico así, ¿sí? Tengo el gráfico así, y en este espacio de acá miren lo que pasó cuando yo completé con el número 3 los casos vacíos. Entonces esto no puede pasarnos tampoco porque estamos acabando con la normalidad que nosotros requerimos. Y ahí entra unos conceptos que son la kurtosis, que si ustedes recuerdan un poco de estadística, hacía que fuera chata la gráfica o que fuera amplia la gráfica, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven la campana de Gauss, pueden determinar eso. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio de la imputación de datos, que es lo que vamos a desarrollar en este espacio? Normalmente lo podemos hacer a través de dos formas. La primera se llama callback, ¿listo? Cuando yo sustituyo los valores con investigaciones anteriores, entonces imagínense que yo hice una investigación previa sobre la influencia del plan de estudios en los programas de comercio internacional. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a hacer técnicamente es coger esa data y pasarla a mis resultados. Realmente es muy difícil que uno esté haciendo muchos
instrumentos de lo mismo, pero puede darse el caso. Y lo que haremos nosotros, que es HawkDeck, que es precisamente imputar los datos a partir de la misma investigación y de los datos que ya tenemos. ¿Listo? Entonces, ya entrando al ejercicio en sí mismo, entonces lo que nosotros hacemos es esto, ¿no? Estos son los pasos que prácticamente es como nosotros imputamos los datos, sin embargo lo vamos a hacer a través del software, lo vamos a hacer en Excel para que lo manejen y técnicamente los resultados que nosotros obtengamos de allí son los que ya vamos a dejar listos para pasar a la plataforma, ya sea de RStudio o de SPSS. ¿Listo? Entonces, imagínense que yo tengo estos datos acá, donde tengo 3 vacíos. ¿Listo? Un vacío en edad, un vacío en los ingresos y un vacío en el género. ¿Cuál es mi primera tarea? Mi primera tarea es ponerle un valor aleatorio. ¿Listo? Puede ser con base a la media, con base a la moda, con base a la mediana, como ustedes digan. ¿Listo? El segundo paso es que dejamos los valores, ¿sí? Como lo pueden ver aquí, y volvemos a dejar sin asignar un valor, por ejemplo, el de la edad. Lo que hace la plataforma que nosotros vayamos a utilizar es coger los valores que se completaron, ¿sí? En esta parte de acá y rellenar este valor, ¿sí? Con un dato aproximado a través de un proceso que se llama regresión. ¿Listo? La forma como nosotros imputemos depende también de cuál es el ejercicio que queramos hacer. Normalmente hacemos imputación a partir de la regresión. Entonces ya lo vamos a ver ahí. Luego, volvemos a hacer el mismo procedimiento varias veces, donde lo que hacemos es, por ejemplo, en la siguiente imputación, lo que vamos a quitar aquí es el ingreso. Entonces ya habíamos completado el valor de la edad y lo que haremos tranquilamente es vaciar esto y con los datos que se quedan, pues con esos vamos a hacer la imputación. Entonces así es como al final de último se hace una modelación y se logra a partir de varios ciclos que hace el ejercicio, ahora lo van a ver ustedes en el Excel cómo lo hace, pues que se pueda desarrollar esto. ¿Listo? Entonces eso es lo que tendríamos que analizar en ese punto y vamos ahora sí a trabajar ya directamente en el Excel.